Hola a todos. Bueno, ya. Voy a volver al ritmo de 2 veces por semana. Se van acumulando los temas y no quiero que eso pase. Y bueno, hay algunos temas que se deben tocar, por ejemplo, feminismo. Y con esos temas me temo que voy a poner a prueba el nivel de censura. Por si acaso, si ustedes me conocen o me entienden más o menos, saben que yo nunca voy a hablar mal de nadie, pero sí se puede hablar mal de la teoría, cuando la teoría es mala, ¿no? Y el problema en el caso de feminismo al menos es de que hay una teoría re amplia a la que llaman feminismo, por más que son muy distintos entre sí. En otras palabras, es como... Bueno, de eso vamos a hablar ya en el futuro. Entonces hay muchísimos temas que estoy guardando y todo lo demás, y es hora de irlo sacando, sobre todo teniendo en cuenta de que no hablo yo más, no hablo con detalles al respecto, sino más bien introduzco sobre todo al tema que nos toque tocar, y hablo y comento unos 15 minutos al respecto. Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de la historicidad de Cristo, porque, o sea, literalmente eso, historicidad de Cristo, porque es sobre todo una cuestión de método, ¿no? Entonces es necesario tener un buen método para hablar de esas cosas. Entonces, sobre eso hablemos 15 minutos, si es que tardamos tanto en discutir unas cosas al respecto. En primer lugar, habría que ver qué es historia. E historia no es tener la certeza de algo. Para nada, no tenemos tenemos muchísimas certezas aceptables de la historia, en el sentido de que estamos seguros de que esto es así, porque todas las pruebas demuestran que eso era así. Y entonces, ¿cuántas pruebas tenemos? No, tenemos muchísimas, ¿no? Ese es el punto de la historia. El momento histórico surge como concepto, bueno, esto es de posterior, pero surge como concepto cuando tenemos documentos al respecto, ¿no? Cuando comenzamos, en el fondo del fondo lo que reconocemos es la importancia de la escritura con historia. Entonces, por ejemplo, tenemos 1 kilo de historia asiria. Estamos hablando de 800, 600 años antes de Cristo, en la que hemos ido reconstruyendo la historia a través de documentos parciales. Por ejemplo, hemos encontrado, digamos, una estela perdida en las montañas de Anatolia que dice: aquí llegó Papito y se los comió a todos estos, firmado Papito, ¿no? Y con esa estela decimos, aquí hubo un tipo que llegó, este tipo de escrituras desde allá, entonces podemos asumir que hubo un proceso, un ejército y una conquista, ¿no? Entonces, de esa manera hemos encontrado Sargón II, un gran líder de tiempos de asirio, un gran líder asirio que vendría a ser entre el 1100 y pico y el año 800 antes de Cristo. Entonces, de esa manera reconstruimos la historia. No siempre tenemos toda una narración, como es el libro de Heródoto, la historia, el libro fundacional de la historia occidental. No tenemos este tipo de narraciones para todos los periodos, ¿no? Entonces lo que tenemos son conjuntos de datos y estelas y escritos y manuscritos y menciones en este libro o en este libro o en este otro libro que nos permiten reconstruir un hecho. Y lo mismo pasa con Jesucristo. Decir que Jesucristo es histórico no es decir que la Biblia es histórica, todo lo contrario. La Biblia se escribe en un periodo que no tenemos con seguridad cuándo es, pero calculamos que es entre el 800 y pico y el 600 y pico. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde vienen los datos? El 90% o la mayor parte de las veces decimos,
Vendrá de por acá, vendrá de por allá, vendrá de por acá. Por ejemplo, el Génesis de la Biblia, sabemos perfectamente y es una de las certezas que tenemos a la hora de abordarlo, de que es uno de los últimos libros en escribirse. En otras palabras, se lo pone al principio, pero sabemos que es algo que a alguien se le ocurre muchísimo después de que estén todos los otros libros y alguien diga, no le falta un principio, por si acaso. Ya para entonces ya sabemos con qué se han topado. Y con lo que se han topado es con esto. Con esto. Aquí tenemos en la cultura helenística, tenemos varios principios del mundo, ¿no? Aquí menciona Robert Graves, por si acaso, si pueden encontrar este libro en cualquier lado, cómprenlo, es una maravilla, sobre todo en esta edición que es RBA Coleccionables, fabuloso, verdaderamente fabuloso. Por más que ciertos aspectos académicos están algo, ¿cómo se diría? Están algo añejos, ¿no? Que ya no decimos ese tipo de cosas, ya no manejamos ese tipo de interpretaciones. Pero fuera de eso, todo lo que tiene que ver con los mitos y solamente unas curiosidades históricas es sumamente valioso. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que aquí tenemos la creación del universo, se podría decir, a través de la mitología, los mitos homéricos y órficos de la creación. Tenemos el mito pelasgo de la creación, ¿no? Tenemos todo ese tipo de cosas. Y lo más probable es que este tipo de escritos hayan inspirado la necesidad de ponerle un principio a la Biblia. O sea, por si acaso es una especulación, pero es muy probable que haya sido así. Entonces, ¿de qué años estamos hablando? Estamos hablando del 400, 300 y pico antes de Cristo, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué tiene que haber contrasto? ¿Por qué hay ese contrasto? Por las conquistas de Alejandro Magno y todo lo demás. Ya. Y entonces ahí podemos ir a la cuestión exactamente del propio Cristo. No tenemos documentos históricos de Cristo, pero por si acaso es un absolutamente falso rigor el decir que no pudo existir y el inventarse tonterías y todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, una vez más, ¿por qué no tenemos textos históricos si tenemos, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Marcos, ¿y cuál es el otro? Juan, Marcos, Lucas, Mateo y Lucas, ¿no? Ya, entonces, si tenemos todos estos evangelios, ¿por qué decimos que no son históricos? Ya, porque si los tomas como históricos, entonces todos los milagros de Jesucristo serían algo histórico. Y seamos sinceros, el público contemporáneo, digamos un tipo que cambia el agua en vino, o que resucita a los muertos, o que resucitó entre los muertos, y un largo etcétera, ¿no? Entonces medio que se mueve la cabeza, o sea, podemos creer eso, porque si aceptamos eso, entonces digamos también podríamos aceptar que Dios creó el mundo en 7 días, ¿no? Y para no discutir, simple y llanamente no se lo considera un texto histórico. ¿Por qué no se lo considera un texto histórico? Porque hay elementos inverosímiles dentro de esos textos que se relatan con la misma naturalidad que cualquier elemento verosímil, ¿no? Entonces tú tienes ahí el aspecto fantástico y el aspecto no tan fantástico unidos. Entonces no es un texto histórico, es un texto mítico, ¿no? Entonces ese tipo de texto mítico podría promover la especulación de que todo vendría a ser una mentira, todo es un bendito mito. No puede ser así de fácil. No son textos históricos, yo no los acepto como textos históricos, el método historiográfico no los acepta como métodos históricos, pero son signos
son signos que apuntan en una dirección. Y esa dirección no tenemos no tenemos un documento, no tenemos una prueba, no tenemos algo a lo que nos podamos asir y decir, este es el documento. No tenemos ni la cruz, no tenemos ni el dónde se lo enterraron, ni todas esas cosas. O sea, no tenemos suficientes datos para afirmar y decir, este tipo estuvo acá, y hizo esto. Pero sí tenemos demasiadas señales que apuntan a un centro. Por si acaso, si lo hubiese hecho mejor, estas flechas estarían apuntando a un solo punto. Me temo que lo hice medio rápido, así que mi punto queda medio difuso, pero la idea es la misma. No se entiende de que aquí tiene que haber algo. Esa es la historicidad de Cristo. Una serie de elementos, muchísimos elementos, voy a mencionar algunos ahora. Muchísimos elementos que apuntan a que hubo alguien ahí. Y eso es muchísimo más fácil que imaginarte e intentar explicar esta línea dónde va, e intentar completar e imaginar una respuesta. En otras palabras, tenemos una explicación, o sea, aquí hay algo al centro y esa persona es Cristo. O tienes que explicarte todo el conjunto de señales que apuntan en esa dirección. Al de un buen tipo, al de un profeta arameo, judío, que es también helenístico, neoplatónico. En otras palabras, tenemos todos esos datos, tenemos demasiadas señales que apuntan en una dirección. Y esa dirección, la explicación fácil es una persona. Entonces, cualquier otra opción se convierte en falso rigor. Y se han dicho demasiadas macanas, se ataca demasiado. En algunos casos he oído hablar de ataques en contra de, pero si es un personaje ficticio. Pero eso es completamente falso. Eso es completamente falso. Es un personaje histórico. Es un personaje histórico por las demasiadas señales y asociaciones que son cómplices de esa posibilidad. En otras palabras, tenemos toda una realidad histórica bien documentada que apunta en una dirección. Y es muchísimo más fácil de reconocer y decir, debió haber ahí una persona sumamente carismática, una persona sumamente buena, una persona sumamente inteligente, llamada, Yeshua algo, ¿no? Yeshua Ganosri. Ganosri, si lo ponemos como lo ponen en el Maestro y Margarita. Entonces, por si acaso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el periodo, tenemos la naturaleza de la religión judía, tenemos amplios documentos de los procesos de la religión judía, que la religión judía está buscando difundirse fuera de los judíos. Tenemos el choque helenístico judío, entonces el descubrimiento de una religión de Estado, se podría decir, ¿no? Que traen los griegos, traen sus 12 dioses, traen su panteón, traen todo eso, pero son con tolerancia. Y entonces los judíos, que tienen una religión monoteísta particular en ese momento y en ese lugar, ¿no? Se reconocen a sí mismos y se pueden ir reformando, reformulando, puliendo sus aspectos en oposición a aquello que han descubierto, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, eso. Entonces, ¿por qué tenemos estos elementos que los que dice Jesucristo algo? Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale ese rompimiento? ¿De dónde sale esa posibilidad de mirar una cosa y decir, no así, sino así, y que es un rompimiento brutal?
¿De dónde sale la voluntad? ¿De dónde sale el conocimiento? ¿De dónde sale el método? Lo podemos decir, pero si sale de esto, entonces es ¿cómo se dice? Es una construcción helenística neoplatónica. Estamos hablando de que ya es los tiempos posteriores de Alejandro, y obviamente los romanos se han metido al espacio, y precisamente el hecho de que se mencionen el hecho de que se mencione al César lo que es del César nos hace pensar, Imperio Romano, que no es lo mismo que conquistas romanas, que presencia romana, que acciones romanas. Es una fecha muy concreta, es a partir del gobierno de Augusto, ¿no? Entonces, eso tiene que ser 40 años, mejor dicho, 30 años antes de Cristo, o 40 y tantos años antes de Cristo, llega al poder Augusto, llega el emperador romano, y es obviamente a Augusto César, ¿no? Entonces el hecho de que se maneje ese tipo de lenguaje, todo lo demás, apunta en una dirección. ¿Y esa dirección cuál es? La historicidad de una persona, una buena persona, un profeta que surge en una tierra en la que hay pero una larguísima historia de personas lúcidas e inteligentes que en vez de meterse a ser filósofos, se meten a ser líderes religiosos o algún mensaje religioso. Tenemos todos los libros finales de la Biblia: Nehemías, Elías, Isaías, Danielías, no sé quiénes. Hay un kilo de profetas y profetas y profetas. ¿Eso qué quiere decir? Que era bastante común dentro de esos lugares el que haya una persona inteligente que se dedique a declamar a declamar, a enseñar ese tipo de cosas, ¿no? Que es muy comprensible, porque digamos, una vez que nace la tradición filosófica griega, se continúa por muchísimo tiempo. Entonces, de la misma manera puede haber una tradición profética que se continúa en su praxis, en su modus operandi durante muchísimo tiempo más. Entonces eso es. Cada que alguien venga y diga, no, que Cristo no existió, que bla, 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 falso rigor. Y el problema es que eso va para todo tipo de construcción histórica. Para todo tipo de construcción histórica lo que tenemos son varias señales. Casi nunca tenemos prueba del centro. Lo que tenemos son restos. Señales por acá, señales por allá. Entonces, no difundamos ese falso rigor para criticar a algo o para criticar lo que sea. Y la historicidad de Cristo es un buen ejemplo de cómo ese falso rigor lo que tiene que hacer es explicar todas las señales que sí tenemos. Y ahí tenemos los textos de Mateo, Lucas y Juan, que no son textos históricos. Pero ¿por qué se hacen esos textos cuasi mitológicos? ¿Y por qué se hacen esos textos cuasi mitológicos sobre una misma persona? ¿Y por qué surge un grupo judío que proclama ser seguidor de esa persona en particular, de ese profeta en particular? Lo más fácil es decir porque lo hubo. Y dejarnos de macanas. Bueno, entonces espero que esta ligera visión a la noción de historia y historicidad sirva de algo. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Si les ha gustado el video, por favor compartan, conseguir una persona más, y si pueden, suscríbanse. Gracias por su atención.